Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Comenzamos con las noticias. Inició la cumbre de la OTAN en Londres. El presidente Donald Trump calificó de insultantes las declaraciones de Emmanuel Macron, quien declaró a la alianza con muerte cerebral. El 4 de abril de 1949, 12 países, en su mayoría europeos, firmaban el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington. Comandado por el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, y viendo la incapacidad de Naciones Unidas de mantener la estabilidad del mundo post-Segunda Guerra Mundial, crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La alianza tenía como objetivo central blindarse de una nueva guerra y de una amenaza llamada Unión Soviética. Hoy, 70 años después de su creación, la alianza militar más grande, conformada por 29 países, está dividida. Incluso algunos creen que sufre de muerte cerebral. Y es que así lo afirmó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hace algunas semanas. Una declaración que despertó un sinnúmero de reclamos y disgustos. Nadie necesita más a la OTAN que Francia. Y francamente, el que menos se beneficia es Estados Unidos. Somos los que menos nos beneficiamos. Estamos ayudando a Europa. Europa se une y va en contra de un enemigo común, que puede o no ser un enemigo. No puedo decirte que también hay otros enemigos, pero creo que nadie lo necesita más que Francia. Macron alega que la Alianza del Atlántico Norte no puede seguir dependiendo del bolsillo de Estados Unidos y pone en tela de juicio si la definición de terrorismo es la misma para todos los miembros de la OTAN. Siento decir que no tenemos la misma definición de terrorismo en la mesa. Cuando veo a Turquía, están ahora luchando en contra de quienes luchan con nosotros, de quienes lucharon con nosotros, hombro a hombro en contra del Estado Islámico. Y a veces trabajan con los jefes del ISIS. Este es un tema y es un tema estratégico. Turquía, país miembro que pese a que hace parte de la alianza desde 1952, en los últimos años ha tenido desencuentros con varios de los países fundadores hasta el punto de comprar misiles tierra-aire al gobierno de Rusia. Turquía es un importante aliado de la OTAN y solo puedo mirar el mapa. La frontera de Irak y Siria son el único aliado en esas fronteras, en esa parte del mundo. Y Turquía ha sido enormemente importante en nuestros esfuerzos de luchar contra el Estado Islámico. La expansión de la OTAN ha llevado sus fronteras 1.600 kilómetros más cerca de Moscú. Y Rusia está fortaleciendo su arsenal nuclear y buscando renovar su influencia exterior como lo ha hecho en Siria con Bashar al-Assad como aliado. Tenemos que partir de la premisa de que la expansión de la OTAN y el desarrollo de su infraestructura militar cerca de la frontera rusa es una de las amenazas potenciales para la seguridad de nuestro país. Los líderes miembros de la OTAN terminarán de limar asperezas mañana en la ciudad de Watford, al noroeste de Londres, en donde debatirán los desafíos y recursos de la alianza militar más grande del mundo. Y la pelea casada entre el presidente Trump y su homólogo Emmanuel Macron va más allá de sus opiniones sobre la OTAN. El mandatario estadounidense anunció aranceles a productos franceses tras la propuesta de Macron de tasar servicios digitales como Facebook, Google y Twitter. Vinos, quesos, carteras, maquillaje. Estos serían algunos de los productos que harán parte de las 63 categorías de productos franceses a los que Estados Unidos aplicaría aranceles hasta del 100% de su valor. Una decisión tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como represalia al anuncio de su homólogo francés, Emmanuel Macron, de imponer una tasa sobre los ingresos de los servicios digitales de gigantes tecnológicos como Google, Apple, Amazon y Facebook. Todas compañías estadounidenses. Así que Francia impondrá impuestos. Es totalmente fuera de base. Ellos tuvieron una idea. Emmanuel Macron tuvo una idea. Pongámosle impuestos a estas compañías. Bueno, son compañías estadounidenses. No voy a permitir que las personas se aprovechen de las compañías americanas, porque si alguien va a tomar ventaja de ellas, somos nosotros, no será Francia. La Unión Europea en bloque defenderá los intereses de uno de sus miembros. En esto, como en todos los demás asuntos relacionados con el comercio, la Unión Europea actuará y reaccionará como una sola y seguirá unida. Estamos coordinando estrechamente con las autoridades francesas para los próximos pasos.
Un nuevo choque entre los gobiernos de Estados Unidos y Francia que intentaron mitigar en una reunión en Londres en el marco de la cumbre de la OTAN. Confío en el hecho de que podremos encontrar una solución juntos. No he sido parte de los comentarios que proponen, pero por mi parte estoy decidido a defender los intereses de mi país y en la Unión Europea y hacerlo con el mayor respeto por Estados Unidos. Pese a que el Ministerio de Finanzas francés recalcó que los impuestos digitales no están dirigidos a un país o compañía en específico e incluso también afectará a compañías chinas y europeas, Estados Unidos no ha reversado la decisión. La joven activista por el medio ambiente Greta Thunberg pisó tierra en Lisboa, Portugal, desde donde se espera viaje en tren a Madrid para participar en la 25ª Cumbre del Clima. Desde Madrid, sede de la 25ª Cumbre del Clima, los más de 50 mandatarios y representantes de los principales organismos internacionales celebraron la llegada de Greta al continente europeo. Ella ha sido una líder que ha sido capaz de moverse y abrir corazones para muchos jóvenes y mucha gente alrededor del mundo. Necesitamos esta tremenda fuerza para incrementar las acciones por el clima. Debemos enfrentarlo de manera rápida, profunda, para lograr combatir el cambio climático. Así que necesitamos a Greta en la cumbre con toda su fuerza. Pero la cumbre debió comenzar sin la persona que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. La joven activista Greta Thunberg pisó tierra en Lisboa, Portugal, tras 3 semanas de viaje en su catamarán, un día después de iniciada la cumbre. No viajo así porque quiero que todos lo hagan, lo hago para enviar un mensaje. De que es imposible vivir de manera sostenible y se necesitan cambios. Debe ser mucho más fácil. No podemos pedirle a todos que naveguen los océanos. Es absurdo. Thunberg, cansada de su largo viaje, recordó a los líderes del mundo que hablar no bastará para enfrentar el calentamiento global. Como miles de activistas que protestan, la joven sueca pidió acciones inmediatas. Creo que la gente está subestimando la fuerza de niños furiosos. Estamos furiosos y frustrados, pero es por una buena razón. Si quieren que dejemos de estar bravos, entonces deberían dejar de enfurecernos. Una cumbre llena de retos para los mandatarios y representantes de organismos internacionales, que no solo enfrentan una generación que exige cambios, sino que también enfrentan cambios acelerados en el planeta y en nuestra salud. El precio de esta crisis climática es pagado más que nada por nuestra salud. Y esto es algo que queremos que las comunidades y las personas que están participando en la cumbre, los gobiernos y quienes están ofreciendo compromiso entiendan que la salud ahora está pagando un precio por esta crisis climática. ¿Por qué la salud está pagando el precio? Porque nuestros pulmones, cerebros, nuestro sistema cardiovascular está sufriendo mucho por las causas del cambio climático, que se superpone mucho con las causas de la contaminación del aire. La mayoría de los asistentes a la cumbre viajaron a Madrid en tren, evitando así la contaminación que generan los aviones. Y se espera que en los próximos días Greta Thunberg haga lo mismo desde Lisboa para formar parte de la cumbre del clima. Y de abuso de poder acusaron los demócratas al presidente Trump en el informe presentado por el Comité de Inteligencia. Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron su informe sobre el caso del Ucrania Gate para un eventual juicio político contra Donald Trump. En el texto, el Comité de Inteligencia sostiene que hay pruebas abrumadoras de que Trump abusó de su poder para presionar a Ucrania y pedir injerencia extranjera para las elecciones de 2020. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sostiene que hay evidencia suficiente para recomendar que se siga adelante con el proceso. Además, asegura que se evidencia obstrucción en la investigación llevada a cabo en el Congreso. El informe asegura además que el presidente comprometió la seguridad nacional para promover sus intereses políticos personales. La investigación de juicio político descubrió evidencia abrumadora e irrefutable de que el presidente Trump abusó de los poderes de su oficina para solicitar interferencia extranjera en nuestras elecciones para su propio beneficio político personal. Nadie está por encima de la ley.
A través de un comunicado, la Casa Blanca aseguró que el informe no refleja más que las frustraciones de los demócratas y que no tienen evidencia de nada. Por corrupción y violación a los derechos humanos, 29 personas del régimen de Nicolás Maduro fueron sancionadas por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez, Jorge Arreaza, Michael Moreno, Tarek Saab y hasta el propio Nicolás Maduro hacen parte de la lista de funcionarios sancionados por este tratado de defensa mutua integrado por países de Latinoamérica y Estados Unidos. Se instruye también en esta resolución a las autoridades competentes para que apliquen de conformidad con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales correspondientes medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado en los territorios de los estados partes del TIAR. A estas personas también se les congelarán los activos y se les abrirá investigaciones en los países miembros del TIAR. Cualquier persona que esté hoy en día en Venezuela violando los derechos humanos, que esté en Venezuela hoy en día involucrado en la corrupción, que esté en Venezuela hoy en día involucrado en el crimen organizado, esas personas van a ser sancionadas. El tratado busca sancionar a más personas cercanas a Nicolás Maduro. Hay una lista que todos los países enviaron. Esa lista suma un número muy grande, que son 2.000 personas. En este momento, la de los países en investigación es 700 nombres. Hay 500 personas ya sancionadas y en esta primera lista que se aprobó hoy, llegamos a 29 personas. El presidente Duque fue el encargado de instalar esta sesión del TIAR en Bogotá y descartó que este mecanismo busque la intervención militar en Venezuela. Aquí no hay acciones unilaterales ni hay invitaciones al uso de la fuerza. Aquí lo que hay es una invitación constante a que el cerco diplomático se profundice, pero a que las sanciones de todos nosotros sean cada vez más efectivas. Desde Caracas, Nicolás Maduro rechazó el encuentro en el que participaron cancilleres y representantes de 16 países y el secretario general de la OEA. Y a esta hora les puedo decir, ha fracasado la reunión del TIAR. Con Venezuela no se mete nadie. Ha sido una reunión de fantoches, de payaso. No han podido con Venezuela y con el TIAR, ni sin el TIAR, no podrán con Venezuela. La activación de este órgano de consulta para tratar el impacto desestabilizador de la crisis en Venezuela fue convocado en septiembre pasado durante una sesión de la OEA. Entre tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la creación de una comisión para investigar el reciente escándalo de corrupción que involucra a varios diputados de esa corporación. La sesión parlamentaria comenzó con este incidente en el que dos periodistas del programa Zurda Conducta de Venezolana de Televisión intentan agredir al comunicador Fernando Tineo, que estaba al lado de Juan Guaidó y de otros profesionales de la prensa. Creo que es evidente, además, que gracias a las investigaciones del Parlamento... Estamos viendo una agresión que se está registrando acá. Entre tanto, el diputado William Barrientos, miembro de la Comisión de Contraloría, negó haber firmado un documento que fue enviado a la Fiscalía de Colombia para limpiar nombres de empresarios como Alex Saab y Carlos Lizcano. Cuando le preguntaron por qué no habló antes si en marzo le habían solicitado su rúbrica, respondió lo siguiente. Porque no pensé en ningún momento con toda transparencia que esto iba a llegar hasta tanta trascendencia. Por su parte, Adolfo Superlano, quien aparece en la investigación del portal Armando.info en estas fotografías junto a su colega José Brito radicando el polémico documento ante la Fiscalía colombiana el pasado 9 de octubre, también se defendió. Esa firma es falsa, porque ese documento que se entregó allá es chimbo, insistimos. ¿Quién tenía el sello? Bueno, los que tenían el sello, no lo entregamos. Bueno, yo podía estar allá. Todo. No separarme el cargo, no, yo estoy dispuesto a que se abra una investigación profunda. La Asamblea Nacional aprobó una comisión para investigar estos hechos. Nos vamos a levantar con fuerza, nos vamos a rebelar a la corrupción, nos vamos a rebelar a la miseria, a los ladrones de este pueblo. Durante la sesión, los diputados chavistas acusaron a los opositores de corruptos. En medio de la caída de la economía chilena, el presidente Sebastián Piñera anunció un bono de ayuda por $124 para más de 1 millón de familias en ese país.
Tras el desplome del 3,4% de la actividad económica en octubre, mes en el que estallaron las manifestaciones sociales, el presidente Sebastián Piñera hizo otro anuncio. Quiero anunciar hoy día que vamos a enviar hoy un proyecto de ley al Congreso que permite otorgar un bono que en promedio va a ser de 100.000 pesos por familia a 1.336.000 familias chilenas. Es decir, va a llegar a cerca de 6 millones de chilenos. Un bono que va a permitir un alivio, que va a permitir una ayuda. Yo sé que los bonos no resuelven los problemas o no resuelven todos los problemas. El mandatario anunció esta medida luego de que su gobierno informara sobre un plan de reactivación de la economía por $5.500 millones, con el cual pretende generar 100.000 puestos de trabajo para enfrentar una esperada alza del desempleo por el cierre de cientos de locales comerciales después de ser incendiados, saqueados o destruidos. Las manifestaciones en Chile estallaron el 18 de octubre y han dejado hasta ahora 23 muertos y miles de heridos, 300 de ellos con lesiones oculares. Bolivia creó una unidad antiterrorista de la policía que tendrá como objetivo combatir la injerencia extranjera. El gobierno interino boliviano de Yanine Áñez, que asumió el poder el 13 de noviembre, dio un nuevo giro en política exterior. Denunció que han detectado a agentes extranjeros culpables de sembrar terror en el país. Mencionó a colombianos, peruanos, cubanos y venezolanos. Fue presentado el Grupo Especial Antiterrorista de la Policía, GAT, encargado de combatir y desarticular completamente dicha injerencia. Este grupo antiterrorista tiene como misión desarticular absolutamente todas las células terroristas que están amenazando nuestra patria. El gobierno asegura la necesidad que las instituciones del Estado actúen para liberar a Bolivia de narcoterroristas que se han instalado en el país en los últimos 14 años, durante el gobierno de Evo Morales. Nosotros tenemos una misión de la presidenta transitoria Yanine Áñez de actuar con la mayor firmeza posible para que nunca más Bolivia vuelva a vivir el terror que hemos vivido. De momento, la Fuerza Especial cuenta con 60 efectivos. El comandante de la policía aseguró que se crearán unidades similares en todos los departamentos del país, con el objeto de fortalecer el Plan Integral de Seguridad Todos por Bolivia. Uno de los narcotraficantes más buscados del mundo fue capturado en Cartagena. El Pablo Escobar dominicano será entregado a la Policía Marshall de Estados Unidos. César Emilio Peralta era buscado en 192 países con circular roja de Interpol, señalado de pertenecer a una organización de narcotraficantes que enviaba droga a Estados Unidos y Europa. Mediante la articulación de las autoridades, se logró su captura en el exclusivo sector de Laguito, en Cartagena. Se solicita a la Fiscalía General de la Nación 2 órdenes de allanamiento, las cuales culminan con la captura de un señor conocido con el nombre de César el Abusador. Al parecer presunto narcotraficante de República Dominicana, por quien el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una gran recompensa en el propósito de lograr su ubicación. Debido a sus conductas, César Emilio Peralta es catalogado como el Pablo Escobar de República Dominicana. El señor Mayor General Bautista, director general de la Policía Nacional de República Dominicana, ha dado este calificativo, teniendo en cuenta que es el principal cabecilla de narcotráfico en este momento en este territorio. El presunto narcotraficante tiene varias cuentas pendientes con la justicia. Tiene efectivamente 2 condenas, una en el distrito de Puerto Rico y otra en el distrito sur de Florida, y estaría sujeto a una pena de condena de cadena perpetua. La ruta de la droga que utilizaba el supuesto narcotraficante era Colombia, Venezuela y Panamá, con destino final Estados Unidos y las Antillas holandesas. Gracias por continuar con nosotros. Por tormenta invernal, Nueva York decretó estado de emergencia en 7 condados. Con el paso de las horas se hace más fuerte la tormenta que azota la costa este de Estados Unidos, por lo que serán activados 300 miembros de la Guardia Nacional para brindar asistencia. Según el alcalde Bill de Blasio, todas las agencias de la ciudad funcionan con normalidad y aunque los colegios permanecen cerrados, la Oficina de Manejo de Emergencias está en permanente contacto con el Servicio de Meteorología. Al menos 23 muertos dejó la explosión en una fábrica de Sudán. Todo apunta a que se registró por un error humano. Así se vivieron los momentos posteriores a la explosión.
Las estadísticas muestran hasta el momento 23 muertos y 45 heridos, 6 de los cuales están en estado crítico. Ya hemos llevado todos los cuerpos a la morgue. Aunque aún avanzan las investigaciones para establecer las causas, todo apunta a que se trató de un error humano. Uno de los tanques de gas en la fábrica explotó como resultado de no haber sido conectado al piso o como resultado de un error técnico, del cual estaremos dando más información más adelante. Pero pudo tratarse de un error técnico por la forma en que se liberó el gas, lo que ocasionó la explosión del camión cisterna, las víctimas mortales y los heridos. Los sobrevivientes aún no creen lo que pasó. No entiendo qué fue lo que pasó. Escuché una explosión y corrí. Había personas corriendo detrás de mí con lesiones graves. Yo me lastimé en una pierna. Solo corríamos. Los organismos de socorro aseguran que pudieron constatar que el sitio no contaba con las medidas de seguridad estipuladas por el gobierno, como el almacenamiento de productos inflamables en diferentes partes de la fábrica. Prisionera del Estado Islámico que fue violada cuando apenas tenía 14 años, se enfrentó a su tormento, quien hoy paga una condena por terrorismo. أنا كنت عمر بنتك أو ابنك وعمر أختك. أنت دمرت حياتي. أخذ مني كل شيء اللي أنا أحلم فيه. كان يوم من الأيام أنا كنت بإيد داعش بإيدك. بس هسه أنت خلي أنت بتعرف شنو هو العذاب، شنو هو التعذيب، شنو هو الوحدة. إذا أنت كان في عندك شوية إحساس أنت ما اغتصبتيني لما أني 14 سنة. أنا كنت بعمر ابنك بعمر بنتك. Al menos 4 muertos ha dejado el paso del tifón Kamuri por Filipinas. Más de 225.000 personas han sido evacuadas. Fuertes vientos de hasta 235 kilómetros por hora afectaron el archipiélago de Filipinas. Las islas centrales en el sur de la capital, Manila, amanecieron con casas destruidas y estructuras derrumbadas. El aeropuerto se vio obligado a cerrar sus 4 terminales, lo que causó la cancelación de más de 500 vuelos. Las autoridades aseguraron que el cierre podría extenderse si el clima no mejora. Aconsejaron a los pasajeros abstenerse de viajar. La cifra de víctimas mortales va en aumento a causa de las fuertes lluvias e inundaciones. Alrededor de 225.000 personas fueron evacuadas por precaución debido a posibles deslizamientos de tierra. La Agencia Internacional de Meteorología de Filipinas aseguró que la peor parte ya pasó, aunque prevén fuertes oleajes y más inundaciones mientras Kamuri se dirige al mar del sur de China. La jefa ejecutiva de Hong Kong manifestó su desacuerdo con la acta estadounidense sobre los derechos humanos en el estado autónomo, mientras el gobierno chino impuso sanciones a Washington. Carrie Lam rechazó contundentemente la legislación estadounidense que vela por los derechos y la libertad de los ciudadanos de Hong Kong respecto a China, firmada por la administración Trump y aprobada por unanimidad en el Senado. Estamos totalmente en contra. No vemos ninguna necesidad de esta ley propuesta y no vemos ninguna justificación para ello. Los derechos humanos y las libertades están protegidos por la ley fundamental aquí en Hong Kong. La ley amenaza con imponer sanciones por violaciones de los derechos humanos en el estado autónomo, que vive semanas de tensa calma por primera vez en casi 6 meses de protestas. El gobierno chino aseguró que la medida interfiere severamente en asuntos internos y manifestó tener abundantes pruebas del apoyo de las ONGs estadounidenses a los manifestantes anti-China en Hong Kong.
En respuesta al comportamiento irracional de los Estados Unidos, el gobierno chino decidió suspender la revisión de solicitudes para visitar Hong Kong por parte de buques y aviones militares estadounidenses a partir del lunes. Asimismo, China también impondrá sanciones contra algunas organizaciones no gubernamentales estadounidenses por su papel en los disturbios de Hong Kong. Las ONGs habrían proporcionado fondos, materiales y capacitación a los manifestantes que iniciaron su movilización en junio por un polémico proyecto de ley de extradición ya eliminado por el gobierno. Asia y en especial China brillaron una vez más en el informe sobre las pruebas PISA de la OCDE publicado este martes, donde Chile y Uruguay aparecen como los países latinoamericanos más destacados. En lectura, matemáticas y ciencias, China superó a los países occidentales en las últimas pruebas PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Publicado cada 3 años desde 2000, el reporte evalúa estas 3 competencias en alumnos de 15 años y se ha convertido en una referencia mundial para organismos especializados y gobiernos. Los hallazgos de PISA muestran que menos de 1 de cada 10 estudiantes en los países de la OCDE pudieron distinguir entre hechos y opiniones. En Latinoamérica, los países mejor educados en las materias analizadas son Chile, en el puesto 43 sobre 79, Uruguay en el lugar 48, Costa Rica en el 49 y México en el 53. Colombia quedó en el puesto 58. Según el informe, la mayoría de los países, particularmente en el mundo desarrollado, han visto pocas mejoras en su desempeño durante la última década, pese a que el gasto en educación aumentó en un 15%. No es necesario gastar más para mejorar. Eso es una conclusión. También vemos una mejora notable en algunos países que están muy por debajo del promedio de la OCDE, pero están mejorando muy rápidamente: Albania, Moldavia, Perú, Qatar. Las pruebas fueron realizadas en mayo de 2018 a 600.000 jóvenes en 79 países, una muestra que representa a 32 millones de alumnos en el mundo entero. Información con Alexander Gómez para Red Más Internacional. Se conocieron detalles de la biografía no autorizada de Melania Trump. El libro Free Melania revela que la pareja presidencial no duerme en la misma habitación. En los 80, esta era la vida de Melania Trump. Esta eslovena con medidas perfectas, con una estatura de 1,80 y una mirada misteriosa, llegó como una inmigrante más a Estados Unidos. Inicialmente conocida como una modelo de talla internacional que se convirtió en todo un sex symbol. Portadas, pasarelas y belleza que la fueron acercando a uno de los hombres más poderosos del planeta. Tal vez jamás imaginó convertirse en la primera dama de uno de los países más poderosos del mundo y desde antes de llegar a serlo ya estaba en el ojo del huracán, no solo por tratarse de la segunda extranjera en ocupar el cargo. La relación con su esposo ocupaba titulares de prensa, no solo porque los estadounidenses venían de 8 años del gobierno Obama, adoraban a la entonces pareja presidencial y su esposa Michelle conquistó los corazones de millones. Mucho se ha especulado sobre la relación de Melania y Donald Trump, incluso salpicado por las declaraciones de la actriz porno Stormy Daniels, quien aseguró haber tenido una relación con el mandatario. Muchos se preguntan qué pasa en la relación de la pareja presidencial de puertas para adentro, y es que según cuenta la periodista Kate Bennett en el libro Free Melania, la biografía no autorizada de la primera dama, la pareja presidencial duerme en habitaciones separadas. En más de 9.000 metros que tiene la Casa Blanca, según el libro, no comparten ni el mismo piso. El mandatario se alojaría en la habitación principal del primer piso de la Casa Blanca y Melania en la suite del segundo piso, ocupada antes por la suegra del expresidente Barack Obama. El libro revela además que la primera dama se siente invisibilizada por el protagonismo de Ivanka Trump, hija y asesora presidencial, bautizada por la prensa estadounidense como la primera hija. La periodista asegura que lejos de ser la dócil tercera esposa del presidente, Melania no necesita ser liberada. Asegura que en oportunidades tiene más poder de decisión incluso que el presidente. Momento de conocer otras noticias del mundo aquí en Red Más Internacional.
Luego de la cancelación de su concierto en Valencia el pasado 28 de noviembre, Nacho anuló las presentaciones que estaban previstas en Caracas para este 5 y 6 de diciembre. La productora del cantante venezolano oficializó la cancelación de ambos recitales por motivos logísticos sobrevenidos. El dictador norcoreano Kim Jong-un celebró la finalización de una nueva ciudad cerca de la montaña sagrada de donde su familia proviene. La ciudad es considerada una utopía socialista, tiene zonas residenciales, hoteles, una estación de esquí e instalaciones comerciales, culturales y médicas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 6 barcos petroleros venezolanos. Washington busca cerrar el acceso del régimen de Maduro al sistema financiero de Estados Unidos. Amnistía Internacional confirmó la muerte de al menos 208 manifestantes contra el régimen iraní. Las protestas en el país persa, que iniciaron el pasado 15 de noviembre, tras el anuncio del gobierno de racionar la gasolina, se convirtió en una matanza protagonizada por la Guardia Revolucionaria iraní. Virginia Giuffre, una de las mujeres que acusa al príncipe Andrés de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad, pidió a la ciudadanía británica su apoyo en esta lucha y a las autoridades estadounidenses que sea llamado a testificar en el caso del multimillonario ya fallecido Jeffrey Epstein. El susto de su vida se llevó un niño de 7 años en Florida. Mientras practicaba surf, todo transcurría con normalidad, cuando se estrelló contra un tiburón. Afortunadamente, no pasó a mayores.